Me uní al grupo en 2015 y me fui el año pasado. Aún no ha pasado un año. En junio hará un año que me fui. Un año desde que te fuiste. Y dijiste que te uniste en 2015. Sí. Mi experiencia es algo distinta a la de la mayoría. Lo curioso es que dudé en hacer esto por mi pasado en la iglesia, otro culto. Estuve allí unos 3 o 4 años. Al final era puro caos y no era donde debía estar. Punto. Recuerdo pedirle a Dios una salida, pues lidiábamos con mucha espiritualidad. Ese fue peor. Creía adorar a Dios, pero adoraba a un culto satánico. Cuando salí, la gente que conocía seguía en ese culto. Los vi, buscaban a Dios sinceramente y todo eso. Y quería avanzar y buscar a Dios, pero en otra iglesia. Un día estaba en un centro comercial en Tampa, Florida. 2 personas se acercaron, no preguntaron directamente sobre Dios la Madre, pero mencionaron algo sobre espiritualidad femenina. Me hicieron una pregunta que captó mi atención. Les dije que nunca había oído de eso. En ese momento buscaba una nueva iglesia. Así que pensé, ¿por qué no? Me invitaron a un estudio bíblico y dije, ¿por qué no? Fui al estudio y así empezó todo. Vale. ¿Puedes decir el nombre de la otra secta o prefieres no hacerlo? Iglesia Celestial de Cristo. Iglesia Celestial de Cristo. Nunca había oído de esa. Sí, son pequeños. Tienen origen en África. Así que esta es diferente. Interesante. Sí, nunca había oído de eso. Pero estuviste fuera de ese grupo específico por poco tiempo antes de unirte a la Iglesia de Dios, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasó en ese primer estudio bíblico? ¿Recuerdas qué estudiaron y cómo te sentiste en ese momento? Y obviamente decidiste hacerte miembro. ¿Por qué lo decidiste? ¿Qué fue lo que te hizo querer quedarte en ese grupo, en esa reunión o en las siguientes? Pues principalmente porque buscaba una nueva iglesia. Recuerdo el primer día que fuimos, éramos mi novio de entonces y yo. Y era un día de reposo. No sabía nada sobre el Sabbat ni nada parecido. Cuando llegamos al estacionamiento había mucha gente y nosotros íbamos casuales. Pero vimos que la gente estaba vestida con trajes y todo eso. Y pensamos, creí que dijo estudio bíblico, como, ¿qué es esto? ¿Estamos en el lugar equivocado? Es que, sabes, me pilló por sorpresa, así que entramos y tuvimos que asistir al tercer servicio. En el tercer servicio vi similitudes con mi primera iglesia, pues también separaban hombres y mujeres. Al ver que hombres y mujeres estaban separados y se cubrían la cabeza, pensé, vale, esto me es familiar. Y me dije, bueno, esto es algo a lo que estaba acostumbrado, pero cuando empezaron a cantar nuevas canciones y a decir madre, y yo estaba como, ¿madre? ¿Quién? Así que me quedé todo el servicio y después, ¿sabes? Fue lo primero que pregunté. Les dije, entonces, ustedes hablan de una madre.
¿quién es esta madre? Es la Virgen María. Y me dijeron, no, vamos a estudiar sobre ella. El primer estudio fue sobre el perdón secreto del pecado y Cristo en el hogar. Y eso me dejó asombrada. Me quedé allí como 3 horas. Estábamos estudiando sin parar. Estudiamos sobre el sábado. No sabía del sabbat y estudiamos sobre la madre. Y ese mismo día me bauticé. Vaya, entonces sus doctrinas te convencieron. Sí, quizás me adelanto, pero me intriga saber en qué punto de tu camino. Pregunto a más miembros sobre esto por curiosidad sobre el impacto de mi canal. Así que, ¿cuándo conociste Great Light Studios? ¿Eras miembro cuando viste nuestros videos por primera vez? ¿Y cuál fue tu reacción inicial? Lo curioso es que nunca fui la obediente, ¿sabes? Siempre nos decían que no buscáramos en internet, incluso después de bautizarme busqué sobre la iglesia, pero no vi nada sobre ella que fuera realmente alarmante. Con los años me adoctrinaron más y nos decían que no buscáramos en línea información sobre la iglesia. Y así sucesivamente. Recuerdo que mi madre decía que buscar en línea era como darle un beso a Satanás o traicionarla. Así que nunca quise buscar nada sobre la iglesia en línea, pero llegó la pandemia. Fue durante la pandemia cuando las cosas empezaron a cambiar porque ya no íbamos a la iglesia. No iba a la iglesia a diario para ser adoctrinado, repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Tuve tiempo para reflexionar sobre mí mismo fuera de su influencia. En Instagram seguí el hashtag WMSCOG y te vi allí, pero no era nada positivo. Recuerdo que bloqueé tu página para no encontrarme con ella de nuevo. Pero cuando las cosas dejaron de tener sentido, me topé con tu video de YouTube. Vi más de tus videos de YouTube y también algunos de Mike Winger. Creo que así se llama, ¿no? Sí, pero los tuyos eran más convincentes porque eran personas como yo, miembros. Escuchaba sus historias y aunque no los conocía, entendía exactamente cómo se sentían y lo que estaban pasando. Podía identificarme con eso. Fueron principalmente los miembros compartiendo sus experiencias lo que me hizo despertar. Vaya, ¿recuerdas si era la historia de un miembro en concreto o una mezcla de varias? ¿Hay alguna que te haya impactado especialmente? Las de Kelsey y Jordan. Las de Jordan Young y Kelsey. Y Kelsey, sí. Bueno, se alegrarán de oír eso. Seguro que sí. Sí. ¿Qué te llamó la atención de sus historias? Supongo que algo te resonó. Con Kelsey, su agotamiento y cómo daba sin parar. Y Jordan, en un puesto más alto. Era diácono, ¿no? Perdón. Así que escuchar eso de alguien con un cargo importante en la iglesia y todo lo que sacrificó por ella y las cosas que tuvo que hacer, eso como que... Básicamente ahí es donde me dirigía porque estaba en una iglesia en casa. No estaba en, ya sabes, los grandes edificios. Estaba en una iglesia en casa
Me preparaban para ser líder de grupo, pero vi cómo intentaban y simplemente no quería hacerlo. Sentí que ser líder de grupo es meterse en asuntos ajenos y eso no va conmigo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Puedo entender las historias que compartieron y cómo reflejan lo que yo vivía entonces. Vale. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de esas experiencias? Puedes compartir experiencias que tuviste en la iglesia, cosas que viste que te molestaron. Sí. Uf, son tantas. Sí, me lo imagino. La primera es que estaba en una iglesia pequeña en casa y fui su primer miembro. Así que querían que me convirtiera en líder de grupo. Así que estudiaba, predicaba, practicaba y salía a predicar. Era una fiel diezmadora. Básicamente hacía todo lo que la Biblia decía que debía hacer. Sin líder de grupo, yo era la candidata ideal para ser líder femenina y veía lo que hacía la líder de la iglesia y pensaba, no quiero hacer eso. Así que evitaba terminar mis libros de sermones para no oír. Ahora eres líder de grupo. Tendría que vigilar la vida de todos, sus asuntos personales, como ella hacía conmigo, y eso no me gustaba. Esa es una razón. La otra era ver a los líderes siempre peleando. Creo que por los matrimonios arreglados, vi otra perspectiva de eso. Mira, creo que si se hubieran conocido en la calle, nunca se habrían casado porque no son compatibles. Pero dirían, sí, era el constante desacuerdo porque son personas muy diferentes y no quería que esa fuera mi vida. Incluso me resultaba difícil salir con alguien y no quería ser así para nada. Eso es una o dos cosas. Ser robótico, simplemente. ¿Cómo son tan mecánicos en todo? Simplemente no era yo, para nada. ¿Notaste esa naturaleza robótica siendo miembro o fue después? Sí, incluso cuando era miembro. Recuerdo que traía gente a estudiar y si aceptaban venir y sabía que vendrían, les decía, oye, no te asustes si empiezan a decir Dios te bendiga y cosas así. No sabía que era bombardeo de amor entonces, pero ahora lo sé. Se los advertiría de antemano. Oye, no te asustes si dicen Dios te bendiga por todo o si están muy cerca, sonriéndote y bendiciendo. Son muy amables y todo eso, ¿sabes? Les avisaría antes para que no se sientan incómodos, pero odiaba eso. Pienso, ¿por qué no pueden ser normales? Solo digan hola o que alguien les salude. No pueden simplemente responder hola. Oh, Dios te bendiga. Pierde sentido decir Dios te bendiga cuando lo repites tanto. Lo dices por costumbre, no porque lo sientas, ¿sabes? Y eso me molestaba. Eso es lo que veo por un lado. Lo vi cuando fui a una iglesia aquí en Wichita hace años. Y sabes, no podíamos ni nos mostraban el edificio. Y probablemente oímos Dios te bendiga unas 50 veces. Incluso hoy en YouTube, lo irónico es que los miembros aparecen en los comentarios. Y dirán cosas como, ya sabes, básicamente escribirán en los comentarios toda esta maldición de, ya sabes, ustedes están cegados por Satanás, están en camino al infierno, son mentirosos y engañadores, y el juicio de Dios viene sobre ustedes. Y terminarán diciendo, Dios te bendiga.
como si eso significara algo. Así se ve lo robótico y forzado que es, justo lo que dices. No lo dicen porque signifique algo para ellos o quieran decir algo. Simplemente están programados para decirlo. Sí. ¿Viste, supongo, ese tipo de comportamientos en otros miembros y pudiste reconocer, me imagino, que era falso y vacío? ¿O sentiste que quizás, supongo, empezaste a participar en eso también? ¿Notaste que te volvías robótico? Sí, yo era uno de ellos, sí. Como fui el primer miembro, estuve desde el inicio, ¿sabes? Básicamente imitaba lo que hacían sin saberlo. A veces me sorprendo haciéndolo y pienso, vale, intenta actuar normal, ¿sabes? Pero me volví robótico porque cuando estás tan adoctrinado te conviertes en eso. Ya ni eres tú, ¿sabes? Es como si mi personalidad y lo que me inculcaron estuvieran en constante lucha, ¿entiendes? Quiero que mi personalidad salga, pero estoy tan adoctrinado que ni sé quién soy. ¿Tiene sentido? Así que sí, simplemente me dejo llevar. Sí, desarrollas una identidad alternativa en el culto. Te conviertes en otra persona y aprendes a reprimir quién eres realmente. Sí. Y entonces, ¿cómo afectó eso a tu vida? Ya no tenía amigos. Con mi familia nos distanciamos aún más. En general, soy una persona tímida. Soy muy tímida y a veces torpe. Así que la incomodidad se multiplicó por 10, al menos para mí. Pero la timidez no tanto porque, de hecho, tuve el valor de acercarme a desconocidos y empezar a predicarles. Pero cuando me involucré tanto, mi vida entera giraba en torno a esta iglesia. Mis amigos les predicaba tanto que ya ni querían hablar conmigo porque sabían lo que iba a decir. E incluso cuando intentaba simplemente fingir que solo quería charlar, no tenía nada de qué hablarles porque en mi mente pensaba, necesito salvarte, necesito salvarte. Fingía querer charlar, pero en realidad buscaba la oportunidad de predicarles. Así que sí, no tenía amigos. Mi familia, vengo de un entorno cristiano. Mi papá es pastor. Eso en sí ya causa mucha desconexión. Estaba desconectada de todo y de todos. Era yo contra ellos, nada más. ¿Hablaste con tu papá de esto? ¿Intentó discutir sobre la Biblia o interpretar versículos de forma distinta? No, la verdad que no. Al final lo intenté, quería que viniera a un estudio, pero gracias a Dios no pasó. Nunca lo hice porque en mi mente crecí en la iglesia. Creo que mucha gente en la iglesia se puede identificar con eso. Esa mentalidad de nosotros contra ellos, el hecho de que crecí en la iglesia, he vivido todo lo que los cristianos, he experimentado el cristianismo como la mayoría, diría que es como debe ser la Biblia o cómo deben ser las cosas, lo que sea, pero nosotros decimos, ya hemos vivido lo que nos quieres contar. Hacemos mal, pero tú no has vivido lo que decimos que haces mal, ¿entiendes? Es como si yo lo hubiera pasado, pero tú no has pasado por lo que yo. Entonces, ¿cómo puedes decirme que estoy equivocada? ¿Me explico? Así que así te sentías con tu padre y al hablar con él o con otros cristianos, básicamente. Sí,
Y sabes, he estudiado lo de cuidado con los falsos profetas tantas veces. Recuerdo que al principio no me sentaba bien porque pensaba, conozco a mi papá, es la persona más generosa, es muy atento, es muy desinteresado, básicamente ese no es mi papá. Él realmente quiere que la gente se salve, es una persona genuina, pero como me lo repitieron tanto, al final llegué a aceptar que mi papá era un falso profeta y eso fue muy duro para mí. Bueno, sí, como que te lleva a un lugar donde ni siquiera puedes ver realmente a las personas que amas frente a ti. Todas tus relaciones deben filtrarse a través de la lente de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Así que dices que ni siquiera puedes ver, ya no puedes ver a la persona, solo ves un proyecto o alguien a quien la Iglesia te enseña a demonizar y decir que esta persona es malvada y tiene alguna influencia satánica subyacente o algo así, que son simplemente malos y peligrosos. O esta persona solo necesita que la arregles mostrándole el evangelio y haciendo que se una a la iglesia y eso. Así que sí, te desconecta de poder tener relaciones legítimas reales, lo cual es difícil y probablemente algo que espero que estés. Ahora que estás fuera recuperando algunas de esas relaciones. Sí, poco a poco. Y esa es otra razón por la que quería hacer esto. Porque no, está bien. Es solo esto. Esto ha dañado muchas relaciones y no he tenido valor de decírselo a mis padres, aunque sé que lo sospechan, pero no me he sentado con ellos para decirles lo que pasó. Esto es lo que viví y ya no soy parte de eso. Entonces dices que no saben realmente en qué estabas involucrado. No está bien, entiendo. Sí. Bueno, sí, eso sería... Estás bien, eso será una gran noticia para ellos, pero también un alivio saber que tú, sí, lograste salir de eso. Sí, es una locura, nunca pensé que me pasaría a mí, ¿sabes? Estaba tan... Realmente creía que esa iglesia era la verdad, como ellos dicen. Recuerdo un día estábamos en un evento y era sábado, pero entre servicios. Fui, pero tenía que volver. Y recuerdo que de regreso mi hermano me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te quedas? Si faltas un sábado te vas a morir. Y yo dije, sí, voy a morir. Así creía firmemente que moriría espiritualmente si me perdía un sábado. Sí, y recuerdo que en el fondo de mi mente pensaba, el día que no me veas, deberías preocuparte. Deberías preocuparte si ves que no guardo el sábado, ¿sabes? Nunca pensé que no estaría aquí, contando mi historia y ya no siendo parte de esa iglesia. Nunca imaginé que sería yo quien lo hiciera. Recuerdo a mi líder contando sobre pastores que dejaban la fe y todo eso. Me impactaba. Pensaba, ¿cómo pueden irse? La verdad, ¿sabes? Y le rezaba a la madre diciendo, Madre, por favor, nunca dejes que abandone la verdad. Ayúdame a recordar por qué me salvaste si alguna vez pienso en dejar la verdad. En serio, nunca realmente creía en esto. De verdad creía que este grupo tenía la verdad. Este es el camino que todos en el mundo deben seguir, ¿sabes?
creo que es bueno que la gente oiga esto porque creo que muchos miembros, otra cosa que ustedes, ex miembros que hablan, una respuesta que los miembros actuales dejan en los comentarios y he visto a menudo, es que, bueno, nunca fueron realmente miembros verdaderos o algo así, como que nunca creyeron realmente o algo por el estilo. He oído eso algunas veces y creo que lo que dices y lo que la gente debería entender de tu historia es que realmente creías en esto y probablemente de muchas maneras no querías estar donde estás hoy. Sabes, no querías terminar aquí. Sí, ni en un millón. Si me hubieras dicho hace 2 años que ya no estaría en este grupo, como que me gustaría creía tanto. Si tuviera que morir por la verdad, lo haría, ¿sabes? Y supongo que me enviaste por email algunas fotos tuyas predicando que probablemente mostraré en pantalla. Sé que hay un par de ti predicando, creo que en Walmart y en la puerta de alguien. Y bueno, a menos que te tomaras el tiempo de salir y preparar fotos, sí, tú eres un miembro real. Tú lo crees, no querías irte. Y sin embargo, aquí estás. Pero ahora pienso en la gente que está probablemente en una situación similar a la tuya hace poco, miembros actuales que por alguna razón están viendo este video o escuchando este podcast, donde sea que estén, oyendo esta historia, probablemente sintiendo todo tipo de emociones, miedo, confusión y muchas cosas más. Que supongo, ¿qué le dirías ahora a un miembro que crees que está, ya sabes, sintiendo y pensando lo mismo que tú hace poco al escuchar este tipo de historias? ¿Qué les dirías, supongo, para animarlos primero a seguir escuchando y oírte? Sí, pero ¿qué les dirías? Les diría, escuchen su corazón, simplemente váyanse. Entiendo por qué algunos dudan, porque yo sentí lo mismo y probablemente es lo que algunos sienten. Hubo diferentes etapas que me llevaron a irme. La primera vez tenía dudas y cosas sin sentido y ellos lo sabían. Y así mi espíritu se desvaneció. Seguía guardando el sabbat y el tercer día. Lo hacía básicamente por rutina. Pero al terminar el servicio me iba. Mi espíritu ya no estaba allí. Seguía allí porque hay un estudio que dice, sin mí no pueden hacer nada. Muchos pensaban, si dejo la iglesia de Dios, ¿a dónde iré? ¿A qué otro lugar? ¿Dónde podría ir? Eso me mantuvo allí cuando ya estaba desconectada, pensando, ¿a dónde iré? Necesito encontrar otra iglesia. Pero estaba el Sabbat, en el que creía firmemente. Pensaba, ¿dónde encontraré otra iglesia que guarde el Sabbat? Saben, no hay otras iglesias que realmente guarden el Sabbat. Entonces, ¿qué? Me quedé, pero luego me di cuenta. Verdín, no tienes que ir a ningún lado. Toma este tiempo para ti. Sana y reconoce lo que viviste. No, básicamente desperdiciaron sus vidas y buenos años en esta iglesia por tanto tiempo. No tienes que ir a ningún lado. Por eso me fui cuando me di cuenta. No tengo que ir a ningún lado si dejo la iglesia de Dios. Así que me fui y sigo sin ir a ningún lado. Está bien así. Esto les diría a los miembros que aún dudan. ¿Debería irme o quedarme? No tienes que ir a otra iglesia. Mírame, estoy bien.
Vivo mi mejor vida tras dejar la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. La gente piensa que si se van, les pasará algo malo. Eso mismo me dijo el líder de mi iglesia. Vinieron a mi casa y dijeron, sé que será difícil porque decidiste irte. Y yo dije, bueno, gracias. Pero aquí estoy. Tengo grandes oportunidades por delante. No desperdicies tu vida en este grupo. Eso es lo que yo diría. Escucha a tu corazón. Si algo no te cuadra, vete. No necesitas otra iglesia para sentir que haces lo correcto. No veo que te caiga un rayo. No veo una plaga de ranas por aquí. Ni langostas, ni oscuridad. Te veo como alguien que ha superado algo duro, pero feliz. Y asumo que te sientes más libre, por dentro y por fuera, que en mucho tiempo. Totalmente. Me alegra que lo menciones. Es la pregunta más común de miembros a punto de irse. ¿A dónde voy? Si dejamos esta iglesia, ¿entonces qué? Hay una idea detrás de esa pregunta, incluso en el cristianismo, de que debe haber una sola, una organización que lo tenga todo correcto. Y que debo encontrar esa iglesia. Y creo que esa es una suposición falsa que no es cierta. Hay verdad en muchos grupos, pero ninguno tiene el monopolio de toda la verdad ni lo tiene todo resuelto. Mira el cristianismo, miles de denominaciones, interpretaciones y doctrinas. Nadie lo tiene todo resuelto. Y creo que eso está bien. Si Dios quisiera total claridad, nos habría facilitado llegar a las mismas conclusiones. Pero creo que tienes toda la razón. Está bien hacer lo que haces y decir, por un tiempo voy a dar un paso atrás. No me voy a ir a ningún lado. Y si lo haces de nuevo, no te caerá un rayo. Vas a estar bien. Y sabes, si Dios es el Padre amoroso del que habla la Biblia, ¿por qué recaería en ti o en mí la responsabilidad de descubrir cómo encontrarlo? Exacto. ¿No se supone que Él es el pastor que viene, nos busca y nos encuentra? ¿No es tu deber asegurarte de estar en el lugar correcto, ir al sitio adecuado y hacer todo bien? O si no, terminarás en el infierno. Eso es, sí. No creo que ese sea el Dios que vemos en la Biblia. El Dios de la Biblia. Jesús nos explica que Él es como un pastor que busca a los que están perdidos. Y no creo que sea nuestra tarea tener que averiguarlo. Así que creo que estás en una buena posición. He oído de miembros que guardaron sus Biblias por años porque no podían mirarlas sin que les provocara emociones y pensamientos que el WMSCOG les inculcó. Me alegra que lo compartieras porque sé que muchas personas luchan con esa pregunta. Así que, y es un buen punto, no debería ser una carga para mí si busco sinceramente a Dios, simplemente ir y ya. Me esfuerzo por buscar a Dios cuando Él sabe que lo estoy buscando. Y eso fue algo que noté al final, porque lo oyes constantemente. Esta iglesia es la verdad. Deberíamos estar tan bendecidos por ser la única iglesia con la verdad. Al final, ya no me convencía porque pienso que hay dos lados en cada historia. Dicen ser la verdad, pero ocultan información a sus miembros.
Entonces, ¿cómo pueden ser la verdad? Retienen información a propósito porque no quieren que salga a la luz. Solo quieren que la gente acepte y escuche su versión de la historia. Y el otro lado, y eso no me sentaba bien. Siempre hay dos lados en cada historia. No es solo sobre ustedes, seguro otros grupos creen tener la verdad también. Créeme, los mismos sentimientos que tú tienes, otro grupo los sentirá igual si creen que es la verdad. Es un punto muy acertado, muy buen punto para todos ustedes y aplica a cualquier grupo. Eso me ha impactado mucho porque todos, como creyentes, caemos en estados mentales donde nos autoconvencemos. Nos consolamos con este pensamiento: estoy en la verdad. Yo tengo razón, soy el bendecido, soy el favorito de Dios y los demás simplemente no lo entienden como yo. Y cuando lo analizas, ves cuánta arrogancia y cuánto egocentrismo hay en pensar que de miles de millones yo soy el elegido y todos los demás van camino al infierno. Pero sí, así es como lo expresaste, que todos en esos grupos diferentes, ya seas mormón, testigo de Jehová o cristiano evangélico, donde sea que estés, todos se consuelan con la misma idea de que están en la verdad. Yo tengo la verdad. Esa gente está perdida y debo salvarlos. Y todos piensan eso de los demás. Esto no significa que no haya verdad en algunas cosas, pero debería hacer que la gente se pregunte: ¿cómo sé que lo que creo es verdad? Porque todos creen que lo que piensan es verdad. Entonces, ¿cómo sé que tengo razón? Y ahí es donde llegaste. Así que es genial que hayas podido reconocer eso. Sí, sí, es demasiado. Otra vez, nunca pensé estar en esta posición, incluso ahora. No he abierto mi Biblia. Tengo una bolsa de la Sociedad Misionera Mundial y otras cosas aún intactas. Mi velo, mi nueva canción, la Biblia, todo eso. Aún no he abierto una Biblia porque es algo nuevo para mí. No puedo oír un versículo sin pensar en cómo lo interpretarían. Así que aún estoy en proceso, supongo que aún sanando. Sí, absolutamente. Creo que al oír esto, algunos miembros dirán que estás alejando a la gente de Dios. Y creo que eso no es lo que te veo haciendo en absoluto. No te veo huyendo de Dios en este momento. No vas a un lugar sin Dios, sino a uno de más, honestidad e integridad intelectual, donde puedes decir que estás buscando la verdad. Y si Dios quiere que la encuentres, depende de Él. Quería aclarar que esto es un impulso para que la gente no sigan tragando cosas que les dicen sin cuestionar. Y en realidad no tienen una razón lógica para seguir creyendo o haciendo lo que hacen. Si la Biblia es verdad y Dios es quien dice ser, y si la verdad es la verdad, debería resistir el escrutinio, el examen y las preguntas difíciles. Esa parte. Sí, ya estás fuera del grupo, pero aún luchas con algunas cosas. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar fuera hasta ahora?
¿Y en qué aspectos sientes que has logrado sanar un poco? ¿En qué he logrado sanar? Sí. Honestamente, no es solo poder hablar y aceptar que estuve en una secta, porque recuerdo predicar a ciertas personas, sobre todo cercanas, y me decían, esto suena a una secta. Y yo les decía, no, mucha gente lo dice, pero no es una secta. ¿Qué es una secta? Y para mí aceptar que, sí, Bredin, estabas en una secta, es mucho para mí, pero estoy bien, lo acepto y sigo adelante desde ahí. Esa es una cosa. La otra es aceptar que no recuperaré los años perdidos. Al menos ahora soy libre y puedo vivir sin sentirme atado, porque así me sentía. Siempre intentaba demostrarle a Dios cuánto lamentaba algo que ni sé qué hice en el cielo. Y eso me amarga a veces. Todavía me amarga. Sí, y tienes todo el derecho de sentirte así. Me cuesta contener las emociones al oír sus historias porque es simplemente abusivo. Ese tipo de sí, donde sea que exista en un sistema religioso, esa doctrina que se implanta en mentes vulnerables, donde se les pueden decir ciertas ideas teológicas que básicamente llevan a concluir que si no me porto de cierta manera, acabaré en un fuego eterno quemándome. Luego oí sermones de Huchel Kim con detalles horribles del infierno, puras tonterías. Pero es simplemente abusivo, en todos los sentidos, eso es lo que es. Así que, de muchas formas, fuiste abusado espiritual y emocionalmente. Por eso está bien sentir lo que sea después de eso. Sí. Y con la guerra en Rusia y Ucrania, sé que lo están usando. Lo usan para atraer gente, como yo hacía cuando Trump era presidente. Usaba eso para asustar y hacer que la gente viniera a recibir el agua de vida. La Tercera Guerra Mundial es la última antes de que Dios vuelva. Con los rumores de guerra actuales, sé que lo están usando mucho. Lo están aprovechando a su favor ahora mismo. Así que cuidado a quienes escuchan esto. No te sorprendas. ¿Dirías que, como miembro, viste cómo usaban el miedo como motivador? Sí, lo hice sin darme cuenta, ¿sabes? Pero sí, ellos lo usan mucho. Tiene, ya sabes, miedo. Sí, miedo. Sí, es una herramienta útil para manipular a la gente y que hagan lo que quieres. Les haces temer algo y les convences de que tú tienes la solución. Les has convencido del miedo, sobre todo cuando es algo oscuro, ¿sabes? Como lo que mencionabas sobre ese supuesto pecado en el cielo que, como dijiste, ni siquiera sabes qué era, pero empiezan como haciéndote sentir culpable, solo para decirte lo terrible que eres como persona, lo horribles que son las cosas que has hecho,
para que te sientas tan culpable que creas que ahora tienes que compensarlo de alguna manera. Y luego estás dispuesto a hacer lo que sea por esta anciana coreana en Corea del Sur y este tipo muerto que, sabes, ni creía en el 90% de lo que esta iglesia enseña, ¿verdad? Oye, es una locura. Sí, es loco cómo usan eso y manipulan a los miembros, diciendo que deben pagar a sus padres por sus sacrificios, como si el padre escalara montañas en calor y nieve para salvar almas. Es como si tuviéramos que revivir esa vida que él vivió por nosotros para justificarnos. Cuando hay fotos en línea de él disfrutando en el lago con un pastel de cumpleaños de 3 pisos. ¿Dónde están esas fotos? Bueno, ya sabes, no estoy seguro. Sí, no soy experto ni psicólogo, pero lo que describes suena muy similar a las descripciones que he oído sobre relaciones abusivas, incluso entre esposos, y las dinámicas que se dan en esas situaciones donde, ya sabes, el esposo impone estos viajes de culpa, diciendo que hace todas estas cosas. Trabajo duro, ya sabes, para mantener a esta familia y usa este tipo de chantaje emocional para justificar y convencer al otro de seguir en la relación, incluso si continúa, ya sabes, en medio del abuso que podría estar ocurriendo allí. Y bueno, eso realmente siento que lo que la Iglesia de Dios hace no es diferente. Es como otra versión a gran escala de eso, donde la culpa se usa como herramienta manipuladora. Sí, para convencer al otro de seguir haciendo lo que quieren. Está mal, está muy mal. De verdad lo está y quiero aprovechar para disculparme con mi familia y amigos. Creí hacer lo correcto, ¿sabes? Realmente quería salvarlos. Así que me disculpo por crear lo que sea que haya creado. Quiero aprovechar este momento para disculparme. Sabes, una de las cosas que estoy muy agradecida por haber sido parte de eso y agradezco la oportunidad de haber participado y estoy muy agradecida por esa oportunidad y realmente aprecio haber podido ser parte. Me importa mucho mi familia y le escribí a mi madre para salvarlos. Una foto que envié era de Siri sugiriéndome escribirle. Así de frecuente le escribía, ¿sabes? Es una locura. No puedo creer que era yo. Estaba tan desconectada que creía hacer lo correcto. Los de la iglesia entenderán. Tú mismo te sacrificas con la esperanza de salvar a tu familia. Un ejemplo. Recuerdo un día de reposo. Y mi sobrino de 2 años, o quizás menor, no estoy seguro, estaba enfermo y necesitaba ir a urgencias. Y creo que era yo la única persona disponible para llevarlo. Me negué rotundamente. Dije que no podía llevarlo a urgencias. Y amo a mis sobrinos, ¿sabes? Para mí, él solo tenía 2 años. En mi mente, creía hacer lo correcto por guardar el sábado. Me siento muy mal por eso hasta hoy. Es uno de tantos casos en que dañé a mi familia sin querer por este culto.
Bueno, creo que hay pocos miembros en este grupo que sean malas personas. Y tú no eres malo por lo que hiciste, en ningún momento. Este grupo aprovecha la bondad de la gente, ¿sabes? Casi parece que las buenas intenciones de la gente y su deseo sincero de ser buena persona o reconciliarse con Dios o, ya sabes, ayudar a su familia a evitar el infierno. Y usan todo eso y, bueno, ya sabes, todo ese deseo dentro de una persona y lo manipulan en la dirección que quieren para servir, ya sabes, al propósito de la iglesia. Y así, ya sabes, la mayoría de ellos no lo hacen. No haces lo que creías correcto. La mayoría no lo hace conscientemente, lo hacen sin saberlo. Y también esto no es para criticar al grupo. Es mi libertad de expresión al compartir mi historia. La gente puede hacer lo que quiera, al final es su vida. Ya sabes, solo elige con sabiduría. Pero ellos son de las personas más amables que conoceré, aunque fuera del grupo no hay conexión. Así que no lo hacen a propósito. Creen que te salvan, pero en realidad te están dañando. Eso es lo que están haciendo. Sí, sí. Por ejemplo, los que salen a predicar y mucha gente se molesta cuando se les acercan. No lo hacen por otra razón, sino por una genuina preocupación por quienes predican, en la mayoría de casos. Sí. Y a menudo por preocupación por sus almas, temiendo no predicar lo suficiente para sentirse seguros. Así que sí, es una situación lamentable que subyace en todo esto y la culpa no es de los miembros individuales, ni siquiera los que ahora ven este video y tienen todo tipo de cosas horribles que decir sobre ti y sobre mí. Ni siquiera los culpo, ¿sabes? Sé que son producto del lavado de cerebro y la manipulación a la que han sido sometidos, pero creo que el 99% de ellos son buenas personas con buenas intenciones. Exacto. Y la cosa es, ¿sabes? Cuando te enseñan sobre la familia celestial y todo eso, también te enseñan como si alguien hablara mal de tus padres, ¿te quedarías sentado y permitirías que hablaran mal de tus padres? No, los defenderías. Así que sí, es aquí donde los miembros que ves en los comentarios están como a la defensiva. Eso es lo que hacen porque en su mente creen que están protegiendo a la Madre Celestial, ¿sabes? Y otra cosa es que cuando empecé a ver sus videos antes de decidir irme, los versículos que usan, y esto es lo que lo hace tan complicado, porque no es que no conozcamos esos versículos que ustedes usan para decirnos, oye, ustedes están equivocados. No, conocemos esos versículos. Seguro los encontramos antes que tú. Pero es cómo lo interpretan y cómo se adhiere a los miembros. Oímos lo que dices, pero sabemos cómo lo entendemos. Por eso es difícil que un miembro lo analice. Ya sabe lo que dices. Sí, totalmente sí. Por eso creo que la mayoría impactada por los videos tiene poco que ver conmigo. Y menos aún con momentos donde solo hablo de la Biblia y más con tu historia, oyendo experiencias de otros que han estado en tu lugar. Ese testimonio es mucho más impactante y significativo.
Sí, eso tiene total sentido. Adelante, ¿tenías algo que decir? No, lo siento. Vale, te iba a preguntar, dijiste que lo difícil al salir es que ahora aceptas que es un culto. Y mencionaste que en el pasado, cuando tus amigos decían esto parece una secta, tú lo defendías diciendo, bueno, ¿qué es una secta realmente? Entonces, volviendo al tema, sé que habrá miembros escuchando o incluso personas a medias entre dentro y fuera ahora mismo, que probablemente tendrán esa misma reacción defensiva al oírnos referir a este grupo como un culto repetidamente. Y ahora, mirando hacia atrás, ahora que estás, digamos, distanciado de este grupo, pudiendo ver más claramente el panorama completo, ¿por qué lo llamas un culto? ¿Qué características ves que lo identifican como una secta? No piensas por ti mismo. Crees que sí, pero no es así. Todo lo que haces necesitas aprobación siendo adulto. Como si tuvieras que reportarte constantemente. Te controlan sin que sientas que lo hacen. Piensa en eso. ¿Qué libertad? No tienes libertad de pensar y hacer. No diría lo que quieras, porque probablemente pensarían, oh, si haces lo que quieres, piensas en la carne, bla, bla, bla. No, solo cosas simples, lo más pequeño. Debes reportar todo, cada detalle a tu superior. ¿Por qué? Estoy en el trabajo, la iglesia es trabajo ahora. Crees tener libertad, pero realmente no la tienes. Y cuanto antes te alejes del grupo es cuando empiezas a darte cuenta. Así que definitivamente viste aspectos de control mental. Sí, básicamente, sí. Sí. ¿Sentiste que en WMSUG tenías paz y seguridad con todo el trabajo que hacías? Hablas de preocuparte constantemente y hacer todo lo posible, esforzarte al máximo para demostrar tu arrepentimiento a tus padres, intentando ganar el perdón de tus pecados. ¿Llegaste a sentir paz con Dios? ¿A sentirte seguro y confiado? Sentía que si moría hoy, sabía a dónde iría. Incluso los jóvenes decían, Padre, ven, estamos listos para irnos. Y así es como me sentía, ¿sabes? Así es como me sentía entonces. Recuerdo cuando vi el testimonio de Edgar contigo. Para él, no fue hasta el final que sintió que no tenía esa paz. Pero, mira, no digo que sea ateo. Yo creo en Dios. No estaría aquí si no, pero eso me sigue molestando hasta ahora. Me cuesta relacionarme con el Dios cristiano, siendo honesto, porque creía ser bueno. Lo sentía en mi alma. Si muriera hoy, sé que iría al cielo. Sentía paz. A veces era solo yo hablando con Dios. Como si hablara con mis padres, teniendo esas conversaciones. Rezando para mí, para ellos, intentando fortalecer mi fe. Sí, lo sentía, y aún está fresco. No sé si puedes sentir las emociones que estoy sintiendo.
porque aún está reciente. Recuerdo cómo me sentía. Así es porque me cuesta relacionarme con el Dios cristiano, porque para ellos creen que con Jesús no hay otro camino más que Jesús, 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 Jesús. Pero así me sentí en la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, si se entiende. Entonces, ¿cómo discernir? Exactamente. Si ambos tienen experiencias similares, ¿no? ¿Cómo saber cuál está en lo correcto? ¿Y cuál está equivocado? Sí, me identifico totalmente con eso. Porque, sabes, eso es algo que expresas que yo también he luchado profundamente en mi propia fe y que se ha intensificado aún más al tener conversaciones como esta, porque he tenido esas mismas experiencias con Dios y esos momentos de sentirme muy conectado, con una paz profunda y seguridad en la verdad. Pero luego he visto a gente como tú, con creencias totalmente distintas, supuestamente teniendo experiencias similares, con el mismo nivel de confianza sobre sus creencias y el camino que siguen. Y entonces me pregunto, ¿es todo esto solo un gran juego de adivinanzas? Sí. Y creo que hay que analizar las diferencias. Ya sabes, en cualquier sistema, sea Alcohólicos Anónimos, una religión o lo que sea, puedes tener experiencias de paz y respuestas emocionales. Pero lo que me importa y lo que me hace seguir considerando el cristianismo es mirar más allá de eso. Supongo que lo que intento decir es que no baso, y creo que no deberíamos basar, nuestra fe en esas experiencias. Y creo que eso mete a mucha gente en líos, pensando que su experiencia prueba que lo que hacen es correcto. Los mormones basan todo su intento de convertir gente diciendo: lee la Biblia y pide a Dios que te dé una experiencia que confirme que el libro de Mormón es verdadero. Por eso creo que la base de la verdad debe ser más que eso. Debe ser el fundamento de esa creencia, ¿sabes? Y así, con el cristianismo, en el fondo es una afirmación sobre un hecho histórico. El cristianismo se sostiene o cae según si un judío salió de una tumba hace 2000 años. Si eso no ocurrió como hecho histórico, nuestros sentimientos al respecto no importan porque es falso. Así que cuando examino las afirmaciones de WMS-OC, por ejemplo, frente a las del cristianismo, que el cristianismo ahora es una palabra tan cargada, con tanto bagaje, que ni siquiera me gusta usarla. Pero supongo que, como seguidor de este Jesús, veo que aún hay una diferencia. Parece que en la base de la WMS-OG, al analizarla, ves que no tiene fundamento. Está sobre patas oxidadas, que simplemente no sostienen nada. Claro, algunos dirían lo mismo del cristianismo, pero esa no es la discusión que estamos teniendo ahora. Tus pensamientos son interesantes. Puedo relacionarme con ellos. Y yo mismo estoy en un proceso profundo de lucha con todo eso. Así que Es duro, sabes, es duro. Sí, porque la fe en Dios es algo muy importante y parece que lo ha sido toda tu vida. Lo es, y lo que aún me molesta es que no pedí estar aquí. Si tuviera opción, como dicen que todos tenemos, elegiría no estar. Déjame donde estaba antes de crearme. Ahora siento que debo probar algo, cuando sé en el fondo que soy buena persona. Sabes, mi corazón es puro. No tengo deseo que todos sean geniales, que a todos les vaya bien. No pedí estar aquí, pero por el pecado de Adán y Eva ahora debo sufrir. Por eso al principio luchaba conmigo mismo.
Sé que la Iglesia de Dios de Mississippi está equivocada. Su doctrina es errónea. Pero luego me cuestionaba, ¿estoy tomando la decisión correcta? ¿Tomé la elección adecuada? Sabes, luego pensaba en otras cosas que resultaron ser falsas. Y me digo, sí, tomé la decisión correcta, pero volví a pensar como, entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Es cierto que cometí un pecado en el cielo? Cosas así. Y es por eso que aún me siento, sabes, un poco amargado hasta hoy, porque de nuevo no pedí estar aquí, pero estoy aquí y debo probarle algo a Dios para poder ir al cielo. Sí, sí. Eso no tiene sentido para mí. Sí. Y no digo que tenga sentido. Digo que lo que tú dices tiene sentido, por cierto. Sí, sí, creo, y eso es algo que yo diría que es, sabes, en el cristianismo, sabes, se llamaría la doctrina del pecado original, que en su mayoría, incluso desde una perspectiva bíblica, yo rechazaría esa idea de que, sabes, porque Adán y Eva pecaron, ahora soy culpable por algo que otros hicieron. Y creo que eso es falso, tanto a nivel moral como bíblico. La Biblia ni siquiera enseña eso. La Biblia no habla de culparnos por un supuesto pecado misterioso cometido en el cielo. Es una locura. El W.M. Scogg dice tener la verdad de Dios y estar basado en la Biblia. Aún espero el versículo que diga que pecamos en el cielo y por eso estamos aquí. Usan el verso de Apocalipsis donde Satanás fue arrojado con sus ángeles. Según ellos, esos somos nosotros. Eso es lo que usan. Podría decir que fueron gatos callejeros recogidos por protectoras de animales. Tengo tanta evidencia para decir eso como ellos, para decir que somos nosotros. Lo cual tiene mucho sentido. Eso me hizo pensar, ¿qué sentido tiene esto? Volviendo a la familia celestial y terrenal. Sí, la familia celestial y la terrenal. Está bien, eso tiene sentido. ¿Tenemos tíos y tías celestiales también? ¿Por qué solo se habla de padres celestiales? Pero es una copia de lo que hay en el cielo. Sí, es una pregunta válida. Una pregunta válida sin respuesta. Que seguirá sin respuesta. Eso quedará sin respuesta, absolutamente. Pero, sabes, creo que sí, sé que esta entrevista es sobre ti, pero puedo relacionarme un poco con lo que dices sobre la fe. Es difícil cuando la fe en Dios es tan valiosa en tu vida y lo ha sido. Pero ves problemas con muchas de las creencias de las que vienes. Pero me cuesta pensar que podría, incluso racionalmente, dar un paso hacia algo nuevo. Como el ateísmo, decir que no hay Dios y estar seguro de ello. No creo que pudiera despertar y ver la realidad diaria y decir que no hay, en el fondo, realmente ningún significado, ningún propósito, ni bien ni mal. Son construcciones humanas, pero siento que es casi evidente que hay bien real, mal real y significado real en la vida, y me cuesta fundamentar eso en algo que no sea un creador fuera de nuestra realidad espacio-temporal. No puedo negar a Dios. Existo, fui creado, pero hay un gran signo de interrogación. Sí, y creo que es válido estar en ese punto. Sí, y espero que puedas relajarte y liberar tu mente de las doctrinas que creo te han limitado y atormentado a tantas personas
Sé que aún tienen la oportunidad a veces de entrar y hacerte sentir así. Me pregunto si te identificas, porque sé que otros miembros, incluso años fuera de la Iglesia de Dios, aún tienen momentos al oír un versículo o algo que los asusta y piensan, ¿habré tomado la decisión equivocada? ¿Iré al infierno y todo eso? ¿Sientes que aún tienes esos momentos? Ahora mismo no. Aún estoy procesando muchas cosas. Sé con certeza que ese grupo no es la verdad. Así que ahora me enfoco en vivir día a día. De nuevo, sé que tengo defectos, pero no soy una mala persona. Así que no lo sé. Supongo que cruzaremos ese puente cuando lleguemos, pero ahora mismo no estoy ahí. Sí, me apoyo en la idea de que si alguien habla de Dios, sigue siendo Jesús. Y cuando pienso en Jesús y cómo hablaba de Dios como un Dios misericordioso, incluso con los malvados e injustos, con quienes no le corresponden, y aún así los ama. Y esta idea de que Dios es un padre amoroso que da sin condiciones. Supongo que eso me consuela. Si creo que Dios es como un padre, siento que no hay nada que temer al estar en un lugar de incertidumbre, tener muchas preguntas y no saber exactamente a dónde vas. Porque si Dios es un buen padre, creo que la carga de entenderlo todo no debería recaer en el hijo. Está en el papá. Sí, es muy cierto. Sí. Bueno, unas preguntas más y terminaremos. Tengo curiosidad. ¿Cómo expresaste tus dudas y preocupaciones a los líderes mientras te ibas? ¿O a otros miembros? Y luego, ¿cómo respondieron a tus preguntas? Lo hice. Como las fotos que te mandé, ¿sabes? De mí con el velo, cuando supimos que ya no podíamos seguir con el servicio en la iglesia. O sea, cara a cara. Y tuvimos que hacer el servicio en privado, básicamente. Seguía siendo, ya sabes, la hermana Verdin, en tregua, siguiendo a mis padres, y eso se ve en la foto. Porque en cada servicio debemos sacarnos una foto antes y enviarla al líder del grupo. Y después del servicio tenemos que sacarnos otra foto. Foto y enviarla al líder como prueba de nuestro servicio. Correcto. Y bueno, tenía mi sonrisa y todo eso, pero al final se nota en las fotos que ya estaba harta. Porque mi sonrisa había desaparecido. Simplemente estaba allí, ¿sabes? Disculpa. ¿Cuál era la pregunta de nuevo? No. Me pregunto cómo te sentías al expresar tus dudas. Ah, sí, claro. ¿Cómo respondieron? Lo hice porque notaron un cambio en mi conducta. Al principio no quería contarles, solo quería resolverlo sola. Cuando les dije que tenía dudas, era sobre el año del bautismo. Si no se bautizó en 1948, ¿a quién he estado rezando todo este tiempo? Todo el tiempo, ¿sabes? Y pues la excusa otra vez fue que, bueno, él lo escribió en su Biblia, pero los registros se quemaron en el incendio.
Y sí, eran todas esas excusas. Pero luego fue una cosa tras otra, y así empezaron a estudiar conmigo de nuevo. Y yo pienso, estudian conmigo los mismos temas que sé que no responden las dudas y preguntas que tengo, como que no pueden, ¿sabes? He sido miembro desde el principio. Conozco el proceso cuando creen que alguien se está alejando, así que básicamente me estaban haciendo eso a mí. Y yo sabía que me lo estaban haciendo, así que no estaba funcionando. Y me decían, sí, puedes decirnos, pregúntanos esto y lo otro. Y lo hice, pero sentía que no tenía sentido porque sé lo que van a hacer. Como que he estado ahí, ¿sabes? Y llegó al punto que recuerdo que la hermana, la líder, como que expresó que no era como una frustración real, pero sentí que era frustración porque han pasado meses y aún no volvía a ser la hermana Verdi que conocían, solo estaba ahí. Y ella dijo, solo quiero que mi hermana Verdi vuelva. Han pasado tantos meses. ¿Qué te pasa? Así que sí, se los expresé, pero sé que te desaniman, porque cuando estudian contigo, solo pasan páginas, intentando conectar ideas, ¿no? Te desaniman al estudiar con ellos o al oír un sermón, para que sigas leyendo la Biblia. Ahora entiendo por qué. No quieren que veas el contexto completo. Es como si dicen que leamos el versículo 4, lee solo ese y para. Si tus ojos vagan y lo notan, eso es un problema. Entonces, ¿te desanimaron de leer todo el contexto? ¿Te dijeron explícitamente, no leas solo este versículo, ni mires los de alrededor? ¿O cómo era eso? No, no te lo decían directamente, que solo siguieras leyendo. Pero hacían comentarios sutiles o notas al margen, como si fuera algo malo. Sí, para que te quedaras solo con, sí, los versículos. Podrías usar su método de estudio bíblico para probar que Dios es un pollo gigante del cielo. Y que la salvación depende de creer en sus plumas o algo así. Si eliges versículos al azar y los conectas como ellos, puedes inventar cualquier cosa. Podrías llegar a cualquier conclusión. Es una ilusión creer que tienen un conocimiento profundo de la Biblia. Simplemente no lo tienen. No lo tienen, pero a la vez puedes ver cómo Pero no es, ¿sabes? He concluido que son solo una iglesia de analogías. Eso es lo que son. Tienen muchas analogías que parecen tener sentido. Entonces piensas, ah, sí, ya sabes, pero sí, estuve ahí, como al estudiar los 7 vendedores y piensas, vaya, ¿cómo si yo estuviera allí? Sí son buenos en lo que hacen. Como un mago es bueno en sus trucos. Y sí, y sabes, manipulan la situación para convencerte de una realidad que en verdad no existe. Exacto, y son muy buenos en eso. Así que sí, al decir que no son bíblicos, no es para menospreciar a quienes creen o han creído, ¿sabes? Es convincente y ellos son. Sí, en la superficie, especialmente para quienes no tienen un trasfondo profundo de la Biblia o ya sabes, entendimiento del el contexto bíblico, el idioma original y todo lo que lo rodea. Cuando uno recién se acerca fresco como muchos miembros nuevos, sabes, cuando recién empiezan, son bastante nuevos en la Biblia, así que es comprensible por qué convence a tanta gente.
Pero si realmente profundizas y das un paso atrás para examinarlo, te darás cuenta de que hay una razón por la que sabes. Intentan evitar que leas los versículos antes y después de los que te dan, porque no quieren que veas lo que la Biblia realmente enseña. Sí, lo cual es como contradictorio de cierta manera, porque no quieren eso, pero al mismo tiempo te animan a estudiar la Biblia, pero estudiarles como el libro verde del Padre y los 50 temas, ¿sabes? Exacto. Entonces, Verdine, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿En qué dirección vas ahora? ¿Qué planes tienes? ¿Qué te depara el futuro? Me estoy descubriendo, ¿sabes? Hallando quién soy fuera de la iglesia, viviendo la vida, sin culpa por mi trabajo, ni por no dar todo a la iglesia. Me enfoco en mí, construyo mi futuro, fuera de la iglesia. Eso es genial. Me alegro. ¿Algo más que quieras decir? O si eres joven. Sí, tengo algunas cosas, ¿eh? Si eres joven o universitario, cuidado porque están por todos lados, están buscando jóvenes sin responsabilidades. Si estás en la universidad, predicarán en tu campus. No lo tomes a la ligera. Infórmate antes de unirte al grupo. Debes saber a qué renunciarás, porque tu vida se irá por el desagüe, y tus 20 son básicamente los mejores años de tu vida. Para mí, me uní a una iglesia. Me uní a una iglesia cuando tenía que 22, 23, así que, y todo eso ya se perdió. No puedo recuperarlo y básicamente te desanimarán de buscar lo que te hace feliz, ¿sabes? Si quieres estudiar algo que realmente te apasiona, ni siquiera te animan a estudiar algo que te apasione. Sabes porque el Padre viene, así que piensa en eso, ¿eh? Y para los miembros que aún están en la iglesia o quienes no entienden la Sociedad Misionera Mundial, Iglesia de Dios como somos gente normal, no creas que esto no te puede pasar, ¿sabes? He conocido a algunas de las personas más inteligentes en la Grupo. No hace falta ser tonto para caer en este culto. Le puede pasar a cualquiera. No pienses que son solo ingenuos, que son esto o aquello. No, le puede pasar a cualquiera. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias por invitarme. Sigue así, no lo ves, pero ayuda a gente como yo. Es lento, pero funciona. Y no te desanimes. Este grupo es complicado. Algo que me hizo ver, entre otras, que esto no era. Vi el video de Rebeca en el Today Show. No sé si lo viste, con la cámara oculta. Pensé, ¿qué Dios querría que actuaras así? Y vi el video de Madre con la diaconisa Diane. Y pensé, ¿esto se supone que es Dios? Tienes acceso a esta información. No temas buscar por ti mismo. Ese miedo es control. Así que no tengas miedo. Era de esas que al oír a mamá por teléfono me echaba a llorar.
Era de los que lloraba cada vez que la oía por teléfono. Y me di cuenta que siempre dice lo mismo por teléfono. Es como un disco rayado. Decía lo mismo una y otra vez. Y yo pensaba, ¿se supone que eso es Dios? Como, den fruto. Pronto iremos al cielo. El Padre viene. Siempre lo mismo. Perdón, me estoy desviando del tema. Pero sí. Gracias por lo que haces. Gente como tú nos hace pensar fuera de lo común. Para mí no fue esto y la pandemia, pues tuve tiempo con mi familia. Y eso realmente abrió mi corazón para darme cuenta que hay más en la vida que yo y mi trabajo al estar con mi familia y ver otro lado de ellos que disfruto. Gracias por lo que haces, tu trabajo no es en vano.